Hola chicos, vamos a continuar con nuestro tema de perífrasis verbal. Es muy importante aprender a distinguir la perífrasis verbal al momento de realizar el análisis estructural de la oración para que no lleguemos a cometer algún error de confundir un complemento con perífrasis o pensar que la perífrasis está absorbiendo parte del complemento. En sí, ¿qué es una perífrasis? Pues es la unión de dos o más verbos en uno solo. Es decir, tengo dos verbos, al igual que con el verbo compuesto, solo que en el verbo compuesto tengo dos verbos separados para indicar una acción. No olvidemos eso. Dos verbos, una acción. Aquí, en la perífrasis verbal, estos dos verbos funcionan como uno solo. Es decir, cuando yo encuentro su estructura, cuando yo lo identifico dentro de la oración, es una sola acción y un solo verbo. La estructura que sigue la perífrasis verbal es un verbo en forma personal, un verbo conjugado. Este tiene el valor de un verbo auxiliar. Muy importante. Podemos colocar un nexo, este es opcional, y un verbo en forma no personal. El verbo en forma no personal, el verboide, es el que funciona como un verbo principal. Recordemos, los verboides son el infinitivo, el participio y el gerundio. Es decir, aquí o voy a encontrar un infinitivo, un participio o un gerundio. Ahora, ¿cómo distinguimos una perífrasis verbal? Básicamente, el verbo auxiliar, mi verbo conjugado, va a perder su significado. Este paso es muy importante, porque al momento de estar distinguiendo una perífrasis de algo que no es perífrasis, lo vamos a hacer mediante el significado. Si este verbo, el conjugado, mantiene su significado, significa que no es una perífrasis verbal. En cambio, si lo perdió y simplemente aporta un valor gramatical, es decir, simplemente utilizo a este verbo para saber el número, el modo, la voz, el tiempo, entonces significa que tengo una perífrasis verbal. Además, mi verbo en forma no personal es el que me va a aportar todo el valor semántico o el significado. Es decir, este va a perder fuerza semántica. No tiene significado, no tiene un valor semántico. Y este es el que lo va a aportar. Y al momento de estar distinguiendo una perífrasis verbal, aquí es donde se va a notar que esta no es la acción de la que yo estoy hablando o la que me interesa, sino esta, la del verbo en forma no personal. Vamos a ver un ejemplo. El primero dice, voy a hacerlo. Si nos damos cuenta, aquí tengo dos verbos. El primero es voy. Y el segundo, aquí tengo la terminación er. Por lo tanto, es un infinitivo. Recordemos que lo es un pronombre personal átono y estos los podemos incluir dentro del verbo. Así es que aquí sigo manteniendo dos verbos. Voy a hacerlo. Estoy manteniendo una acción. Si yo quiero saber si esto es perífrasis verbal, lo primero que tengo que identificar es mi estructura. Voy, ¿es un verbo en forma personal o conjugado? Sí, está conjugado. Aquí tengo mi nexo, recordemos que el nexo es opcional, en este caso sí lo necesito o sí lo coloco. Y un verbo en forma no personal, infinitivo, participio, gerundio. Al encontrar la terminación er, sé que es un infinitivo, es decir, tengo la estructura. Ahora, yo debo de saber que efectivamente sí sea una perífrasis. ¿Cómo? Pues revisando este de aquí. Recordemos que el verbo conjugado va a perder su significado. Voy a hacerlo. Voy significa ir, dirigirse. Y hacer simplemente es realizar. Si yo digo voy a hacerlo, es que lo voy a hacer, lo voy a realizar. Es decir, este no tiene significado, mientras que este de acá sí tiene un significado. Por lo tanto, esta es una perífrasis. Revisamos el segundo ejemplo. Dice, Luis va a cantar. Aquí está mi acción. Va a cantar. Lo primero que tengo que revisar, recuerden, siempre es la estructura. Ver que se mantenga la estructura. Va, ¿es un verbo en forma personal? Sí, está conjugado. Aquí otra vez tengo un nexo. Y cantar tiene terminación ar, por lo tanto es un infinitivo. Es un verbo en forma no personal. Sí existe en mi estructura. ¿Qué va a hacer Luis? Pues va a cantar. ¿Qué hace Luis? Canta. Ahora, recordemos
que este es el que tiene que perder su significado, el que está en forma personal. Y sí, aquí si yo me doy cuenta, Luis va a cantar, está perdiendo su significado. Luis no se dirige a cantar, Luis simplemente cantará, va a cantar. Lo que está haciendo el verbo en forma personal es simplemente indicarme el momento o indicarme el tiempo en el que se efectúa la acción. Aquí, por ejemplo, estoy indicando una acción futura. Luis va a cantar. ¿Cuándo? Dentro de un momento. Y cantar, que es mi verbo auxiliar, mi verbo principal, en forma no personal, es el que está aportando todo el significado. Todo el peso de la acción recae aquí. Por lo tanto, a eso es lo que yo tengo que buscar. Este simplemente me aporta información gramatical, mientras que este me está aportando el significado y la acción. Por lo tanto, aquí también tengo una perífrasis. El último dice, viene corriendo. Puedo decir que toda es mi acción, viene corriendo. Reviso mi estructura. ¿Verbo en forma personal? Sí. Nexo, opcional. Aquí no lo necesito, no lo coloco. Corriendo, tiene terminación endo. Por lo tanto, es un gerundio. Ah, sí tengo la estructura. Ah, pero tengo que revisar también que este pierda su significado. Él viene corriendo. Él viene, él se dirige hacia acá. Mantiene su significado. Por lo tanto, ya no es perífrasis. ¿Qué está haciendo corriendo? Está complementando la información. Por lo tanto, corriendo va a ser un complemento. No forma parte de la perífrasis. Aquí es donde debemos darnos cuenta que efectivamente, si no sabemos identificar una perífrasis o si no lo hacemos de manera correcta, podríamos confundirlos. Muchos podrían decir, sí, esta era una perífrasis porque tiene toda la estructura, la mantenía, pero este conserva su significado real. El verbo que debería ser auxiliar, aquí no es auxiliar, es un verbo principal y por lo tanto no estamos cumpliendo con la perífrasis. Si este mantiene su significado, significa que es mi verbo principal. Y ya no hay perífrasis. Tengo un verbo con un complemento. Aquí es donde ya falla. Por lo tanto, esta no perífrasis. Hay que tener mucho cuidado. A continuación vamos a ver algunos trucos para reconocer de mejor manera o más fácil una perífrasis verbal. Primero, verbos separables. Si los verbos se pueden separar, significa que no hay perífrasis. Recordemos, una perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que semánticamente funcionan como uno solo y por lo tanto no pueden ser separados y no deben de ser separados. Si los separamos, se pierde el significado real. Por lo tanto, si yo identifico que los verbos son separables, no hay perífrasis. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, identificando el significado, sobre todo el del verbo auxiliar. Es lo que llamamos fuerza de significado. Cuando yo tengo una oración, por ejemplo, Luis quiere comer, lo que voy a hacer es revisar cuál de los dos verbos es el que tiene mayor fuerza de significado. Si lo tiene el primero, el verbo en forma personal, significa que no hay perífrasis. Pero si lo tiene el segundo, lo más seguro es que sea una perífrasis. 2. Si el verbo es un complemento. Si mi verbo en infinitivo, participio, gerundio es un complemento, significa que los puedo separar y por lo tanto no hay perífrasis verbal. Recordemos que una función de el infinitivo, el participio y el gerundio es que suelen ser un complemento o son un verbo auxiliar. Pero aquí en la perífrasis ya mencionamos, no hay verbo auxiliar, es verbo principal y debe de aportar el significado y por lo tanto no lo debo de poder separar. ¿Cómo realizo esto? Pues pronominalizando. Esto significa que si puedo convertir o sustituir este verbo por un pronombre, entonces no hay perífrasis verbal. Cuando yo hago la pregunta ¿qué?, puedo obtener un complemento directo. Y si hago la pregunta ¿cómo?, puedo obtener otro pronombre de sustitución, como un adverbio. En este caso, significa que va a ser separado. Vamos a revisar. Dice este ejemplo, Luis quiere comer.
Aquí encuentro dos verbos. El primero, quiere. El segundo, comer. Lo primero que tengo que hacer es revisar la estructura. Que haya posiblemente perífrasis. Verbo en forma personal, sí, está conjugado, quiere. Nexo opcional, en este caso no tengo un nexo, pero es opcional, no interfiere. Comer, ¿es un verbo en forma no personal? Tiene terminación er, por lo tanto, es un infinitivo. Es un verbo en forma no personal. Sí tengo la estructura. Ahora realizo estos pasos para ver si se pueden separar. ¿Cuál de los dos tiene mayor fuerza de significado? ¿Qué va a hacer Luis? Ah, pues Luis quiere. Desde aquí ya veo que quiere, mi verbo que se supone que debe ser auxiliar, pues tiene el significado. Por lo tanto, si este tiene el significado, no puedo decir que comer es otro verbo. Más bien, es un complemento y lo voy a demostrar aquí. Revisar que sea un complemento. ¿Cómo? Pronominalizando. Realizo la pregunta ¿qué? ¿Qué quiere? Pues quiere comer. Es decir, esto es un complemento directo. Y lo puedo comprobar al momento de sustituirlo por uno de los pronombres que le corresponde. Recordemos que para el complemento directo puedo sustituir por lo, la, los o las. Luis lo quiere. ¿Y qué es lo? Pues es básicamente comer. En este caso, acabo de ver que sí se puede separar. De hecho, esta oración es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Esto nos va a quedar más claro cuando veamos las oraciones compuestas. Una oración subordinada sustantiva. Vimos que se pueden separar los verbos, ya sea porque este tiene el significado, ya sea porque este es un complemento o ya sea porque lo pude pronominalizar. Entonces, no hay perífrasis verbal. Segundo ejemplo, intenta convencerle. Revisamos. Aquí tengo un verbo, aquí tengo otro. Intenta y convencerle. Reviso que exista la estructura de la perífrasis verbal. Intenta, ¿es un verbo en forma personal? Sí, está conjugado. El nexo opcional no está. Convencerle. Aquí convencer ya me está indicando que tiene terminación de infinitivo. Le es un pronombre personal átono que estoy incluyendo dentro del verbo. Eso no me interesa. Me interesa la terminación. Ahí está. Entonces, posiblemente tengo una perífrasis. Identificar el significado. ¿Cuál de los dos tiene peso de significado? ¿Cuál es el que me está aportando el significado real? Recordemos que lo debe de dar el segundo, el que no está conjugado. ¿Qué va a hacer? Intentar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está intentando. Por lo tanto, aquí está mi peso de significado. Este es el que tiene mayor fuerza. Entonces, no hay perífrasis verbal. Sigo revisando. Esto es un complemento. Como ya sé que este no está aportando el significado, entonces, por ende, debe de estar aportando un complemento. Es alguna especie de complemento. Lo voy a pronominalizar. Voy a ver si lo puedo sustituir de tal forma de que sea un pronombre. Yo puedo sustituir esto por la siguiente expresión. Intenta una cosa. ¿Qué es convencerle? Ah, pues es lo mismo que decir intenta eso. Intenta una cosa. ¿Qué intenta? Una cosa. Por lo tanto, lo intenta. Aquí me doy cuenta que una cosa es un complemento directo, que es exactamente lo mismo que acá. Lo intenta. ¿Y qué está intentando? Convencerle. Por lo tanto, lo es convencerle. Si es un complemento, sí se puede separar y sí lo puedo pronominalizar. Por ende, no hay perífrasis verbal. Vamos a revisar otro ejemplo. Dice aquí, debo comer. Otra vez, tengo dos verbos. El primero es debo, el segundo es comer. Reviso la estructura de perífrasis verbal. ¿Verbo en forma personal? Sí, está conjugado. Nexo opcional. ¿Verbo en forma no personal? Sí, comer.
tiene terminación er, por lo tanto es un infinitivo. Ok, posiblemente hay perífrasis. Voy a ver si los puedo separar. Número 1, identificar cuál de los dos tiene el significado. ¿Qué es lo que debo realizar o qué es lo que voy a realizar? Ah, pues comer. Debo comer. Aquí el significado lo está aportando comer. Esto lo puedo comprobar fácilmente porque debo significa tener un adeudo. Y aquí no lo estoy utilizando como parte de un adeudo, sino como una obligación. Es ahí donde entonces entiendo que el significado, esa es la obligación y el significado es comer. Por lo tanto, aquí sí hay perífrasis verbal. Aquí no tengo dos verbos o un verbo y un complemento. Aquí tengo una perífrasis verbal, un solo verbo. Como ya lo identifiqué, pues aplico la segunda parte para darme cuenta de que no se puede separar. Ver que este es un complemento. ¿Cómo? Pronominalizando. Si yo digo, lo debo, preguntando, ¿qué debo? Lo debo. Y lo, comer, no se puede sustituir. No tiene lógica. A menos que estuviera diciendo, debo 10,000 pesos. Ah, los debo. Ahí sí puedo sustituir, pero no estoy hablando de una cantidad, de un objeto, estoy hablando de la acción, que es la que está aportando el significado, comer. Entonces, aquí ya me doy cuenta que esto está mal. No lo puedo separar porque no es un complemento y por lo tanto no puede ser pronominalizado, no importa si pregunta qué o si pregunto cómo. Segundo ejemplo, dice, la niña se puso a llorar. Puso llorar. Revisamos si existe perífrasis verbal o si hay estructura primero. ¿Verbo en forma personal? Sí. Next opcional? Sí. Llorar tiene terminación ar, es un infinitivo, por lo tanto sí existe la estructura. Vamos a ver, ¿cuál de los dos aporta el significado? ¿Qué hace la niña? Ah, pues está llorando, ella llora, por lo tanto, llorar está aportando el significado. Lo que significa que sí hay perífrasis verbal. Todo eso es una perífrasis verbal. Puso no está aportando significado. Lo único que hace es aportar el valor gramatical e indicarme el momento en que inicia la acción. Ah, pues comenzó justo ahorita, está llorando. Eso es lo que está haciendo este verbo. No me está aportando significado, sino valor gramatical. Por ende, no puedo hacer un complemento. Yo no puedo separar llorar como un complemento o convertirlo en pronombre. Es decir, ¿qué puso? A llorar. No tiene lógica. No puedo decir lo puso. Ya no hay lógica ante esto. Por lo tanto, no es un complemento y no puede ser separado. Esta es una perífrasis verbal. Esta es una perífrasis verbal. Exactamente los mismos pasos, exactamente lo mismo para saber si es o no perífrasis verbal. Ya vimos cómo se comportaron aquellos que efectivamente el significado lo aportaba el verbo conjugado y que el verbo en forma no personal era el complemento. Y aquí no pasó de la misma forma. Por lo tanto, esto nos va a servir para ayudar a identificar si hay o no perífrasis verbal. Otra forma que tenemos para saber si es o no perífrasis verbal es sustituir por otra categoría gramatical. Recordemos que una perífrasis no puede ser separada y por lo tanto el verbo principal o verbo en forma no personal no debe de poder sustituirse ni pronominalizarse, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior. En este caso dice, ¿quiere bailar? Puede bailar. Dos oraciones que son muy parecidas. Primero, siempre hay que identificar que existe la estructura. ¿Verbo en forma personal? Sí. Next opcional. ¿Verbo en forma no personal? Sí. Aquí está la estructura. Ahora, recordemos, bailar, que es mi verbo en forma no personal, no debe de poderse separar y por lo tanto no debo de poder sustituirlo por otra categoría similar, por algo o por un elemento que me haga entender exactamente lo mismo. Es decir, yo esta oración la puedo escribir de la siguiente manera.
quiere bailar, quiere un baile. Se entiende exactamente lo mismo. Al final va a bailar. Quiere bailar, quiere un baile. Un baile es lo que yo acabo de hacer como sustitución. Eso significa que estos son lo mismo. Entonces, ahora, si yo hago los pasos que vi en el anterior, voy a ver que se pueden separar. Pronominalizo, es decir, pregunto qué. ¿Qué quiere? Un baile. Lo quiere. Por ende, estoy ante una oración con complemento directo. Un baile o bailar es un complemento directo porque puedo preguntar ¿qué? Y aquí me doy cuenta que primero puede ser separado, segundo puede pronominalizarse y tercero lo puedo sustituir por otra categoría gramatical. En cambio, el de abajo dice puede bailar. Primero, estructura. ¿Verbo en forma personal? Sí. Nexo opcional? Sí. Bailar. ¿Verbo en forma no personal? Sí. Mantengo la estructura, hago exactamente lo mismo. Voy a ver si el verbo bailar se puede sustituir. Y lo escribo. Puede un baile. Ya no tiene lógica como tal. Puede un baile. Ah, no. Ahora estoy hablando de capacidades, no de lo que puede hacer o no, o de lo que quiere o no. Aquí me doy cuenta que esto está mal. Y si hago la pregunta para el complemento directo, ¿qué puede? Un baile, no se puede decir, o lo puede. Esto no lo puedo efectuar, es decir, aquí hay una perífrasis verbal. Porque este tiene el significado, no puede ser separado, no es un complemento y sobre todo no lo puedo sustituir por otra categoría gramatical. Entonces, esta es otra forma que nosotros tenemos también para saber si es o no perífrasis verbal y que está complementando y está apoyando a lo que vimos anteriormente. Por último, para saber si hay o no perífrasis verbal, pues la perífrasis, la podemos sustituir por el verbo principal, pero de forma conjugada. Es decir, cuando yo tengo una perífrasis verbal, puedo simplemente eliminar toda la perífrasis y escribir el verbo principal, que es el que está en forma no personal, como un verbo conjugado. Y debo de entender la misma acción. Ejemplo, dice, va a salir. Aquí tengo una perífrasis. Esto lo puedo escribir como saldrá. ¿Qué va a hacer él? Va a salir. Él saldrá. Se entiende exactamente la misma acción. Porque mi verbo principal, que está en forma no personal, simplemente lo sustituyo en forma conjugada. Sustituyo toda la perífrasis por la forma conjugada. El problema es que cuando yo hago esto, hay una pérdida de matices. Que de hecho, esto es lo que me permite identificar que si hay perífrasis. Va a salir, me está indicando el momento exacto en el que comienza la acción. Va a salir, está a punto de salir. Pero si solo escribo saldrá, no sé cuándo realiza la acción. Solo sé que está en un tiempo futuro. Otro ejemplo. Luis se echó a correr. Aquí también tengo mi perífrasis verbal. Se echó a correr. En donde, al momento de sustituir, puedo escribir Luis corrió. Sustituyo mi verbo principal de toda la perífrasis por corrió, en forma conjugada. Y otra vez, tuve pérdida de matices. Se echó a correr. Aquí también marcaba el momento exacto en el que comenzaba la acción. Y aquí simplemente la estoy marcando. Este es el último paso, o la última forma que nosotros tenemos para saber si hay o no perífrasis verbal. Con la primera, identificamos si se podía separar. Entonces, no hay perífrasis. En la segunda, observamos que si se puede sustituir por otra acción gramatical o estructura gramatical similar, entonces no hay perífrasis. Y aquí vemos que si puedo sustituir todo el segmento por un solo verbo, en cuanto al verbo principal, entonces hay perífrasis y debo de tener una pérdida de matices, una pérdida exacta de cómo está funcionando la acción. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado con la perífrasis verbal. Nos vemos en la siguiente clase.